Este año, en una de las reuniones de la Junta, se comentó que se podía dar un espacio a la figura del hermano, porque muchas veces queda ahí olvidada, pues como es la persona, como es el hermano que no tiene ictiosis, pues muchas veces lo hemos hablado en las jornadas, que no necesita tanto que se le cuide, pero no es así. Entonces, hemos querido traer aquí a alguien que para mí es muy especial porque es mi propio hermano, para que nos cuente cómo ha vivido él la ictiosis en el seno de la familia. Así que nada, sin más dilación, os voy a dejar con mi hermano. Él se llama José Miguel, José para los amigos. Y nada, creo que le he dado unas cuantas vueltas a qué decir, porque no encontraba muy bien cómo resumir en 15 o 20 minutos 34 años, que son los que tengo yo, y los que lleva él viviendo la ictiosis en su familia. Así que nada, ahí os lo dejo. Me voy a quitar yo y se pone él. Esto es las cosas del directo. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por dejarme participar. Lo segundo, es un honor, de verdad. Cuando me lo comentó Samuel, no me lo pensé. Tampoco sabía en ese momento qué es lo que iba a contar, pero no me lo pensé, porque sí que es una idea que ya me llevaba rondando tiempo atrás, otros años, de que él quería que yo participase, quería que, bueno, pues que contase la experiencia de un familiar desde el punto de vista de un hermano. Como ha dicho él, es muy difícil en 20, 30 minutos resumir 34 años. También Ana me lo ha puesto muy, muy, muy difícil, porque como dice ella, para no haber hablado mucho en público, madre mía, dónde me ha puesto el listón. Pero bueno, lo voy a intentar. Es una visión, claro, diferente. No formo parte de los afectados, sino de quien ha convivido durante muchos años con un afectado. Cuando nació mi hermano yo tenía 15 años. Cuando yo me casé tenía 26 años y en todo ese tiempo conviví con él y digamos que en primera persona participé de todo lo que era el día a día de la ictiosis. Para ubicarnos, esto empezó todo en el año 1987, ha llovido muchísimo, en un pueblecito para aquel entonces que era Ponferrada, que no llegaba ni a ser una ciudad. Y recuerdo además que fue muy curioso porque, bueno, pues como digo, yo tenía 15 años entonces y mis padres me comentaron que me parecía tener un hermano. Y en ese momento, claro, yo les dije, pues mal, pues muy mal. Yo tengo 15 años ya, mi hermana tiene 10 años, que no. Además, vosotros con 40 años, ¿dónde vais ya con lo que me salió? Pero bueno, la cosa ya estaba hecha y cuando llegó el momento del nacimiento de mi hermano, estábamos mi padre y yo en el hospital, estábamos esperando que saliera el médico ya para decirnos que había ido todo bien, y lo que pasó no fue eso. Claro, lo que pasó fue que salió un médico, cogió a mi padre aparte, estuvieron hablando un buen rato y bueno, pues cuando mi padre volvió a hablar conmigo, en ese momento no era mi padre, era una persona que tenía la mirada perdida, era errático en las palabras que intentaban salir de su boca, y como pudo me explicó que, bueno, pues que mi hermano había nacido con un problema en la piel, que no sabía muy bien qué es lo que era, que tampoco sabía muy bien cómo se le tenía que tratar y que ni siquiera sabían si iba a salir adelante, o era cuestión de horas que falleciese. Claro, poneros en situación, 15 años, yo solo allí, no entendía nada, no podía ver a mi madre
mi madre no podía ver a mi hermano porque ya se lo habían llevado, lo había metido en una incubadora. Mi padre estaba recibiendo a la familia en ese momento, que llegaban todos pues con los miedos, con la tristeza, con la tensión, y yo ahí sentadito, lo recuerdo perfectamente como si fuera ahí sentadito en una esquina, en un banco, solo, viendo pasar todos estos acontecimientos. Fue duro, fue muy duro, uno de los pocos momentos duros, porque estaba solo, no había nadie más conmigo. Como digo, mi madre estaba donde estaba la pobre, y mi padre soportando a toda la familia, y yo de mi hermano no sabía nada. Mi primer contacto con lo que entonces no sabía lo que era, y después me dijeron que era una enfermedad llamada ictiosis lamelar, fue bastante duro para mí. Yo no sé si pasaron 2 o 3 días, como muy pronto, antes de que pudiera ver a mi hermano. Y en todo ese tiempo yo le di muchas vueltas a la cabeza. Yo llegué incluso a culparme, como se puede culpar un niño de 15 años, de que a mi hermano le estaba pasando eso por mi culpa, porque yo meses atrás le había rechazado, no quería tener un hermano. Y bueno, yo pensé que pues, en aquel momento, lo que piensa un niño, que Dios me había castigado por mi insolencia sobre mi hermano. Yo para aquel entonces era muy creyente, monaguillo, de misa de los domingos. Y bueno, pensé que era un castigo hacia mí. Me aparté en ese momento de Dios, de la iglesia. Me encerré en mí mismo. Y cuando vi a mi hermano por primera vez, que lo vi en una incubadora, en una sala aparte, la imagen que vi tampoco se me olvidará en la vida. Lo que vi fue una personita, un bebé, absolutamente vendado, con unas gasas en los ojos, enfermeras que entraban y salían, luz apagada, no tenían luz. Fue tan desgarrador como inolvidable. Nos contaron que bueno, tenía que tenerle unas vendas en los ojos porque continuamente se las levantaban, le echaban una especie de crema en el lagrimal, porque los párpados no los podía cerrar. Entonces, bueno, el lagrimal no hacía el trabajo de humedecer el ojo, y esa era la manera que ellos en ese momento tenían. ¿Qué se me pasa por la cabeza en esos instantes? Pues ante tanta confusión, ante tanto barullo, ante tanto ruido, lo único que quería era lo que hacían los demás. Mi hermano había nacido, yo quería llevármelo a mi casa y bueno, pues ahí empezar y a cuidarle, a lo que nos dijeran que había que hacerle. En el año 87 en Ponferrada no había ningún caso de esa enfermedad. Ni en Ponferrada, ni me imagino que en León, ni no sé cuántos habrían en Castilla y León. Mi hermano estuvo bastantes meses en el hospital, y durante la estancia que estuvo allí hicimos varios viajes al Hospital de la Paz. Por entonces había un prometedor dermatólogo que estaba llevando a otras personas con unas enfermedades parecidas a la de mi hermano. Recuerdo ver allí gente que tenía algo parecido a lo que tenía mi hermano. Yo por entonces tampoco lo entendía, algunos estaban bastante peor que él en aquella consulta. Recuerdo con detalle la primera vez que este hombre vio a mi hermano. Lo primero que hizo fue quitarle la gasa de los ojos. Fue lo primero que hizo, y además, cito palabras textuales: quítenle la gasa de los ojos, ¿no ven que se puede quedar ciego? Eso fue lo que dijo. Tras esa primera visita, tanto mis padres como yo empezamos un poquito a ver algo de luz después de tantas sombras. Es verdad que este hombre fue muy claro desde el principio. Es una cosa que ha dicho Ana en su anterior alocución. Esta es una enfermedad que es lo que hay, no hay tratamiento ninguno, y vamos a tratar de paliarle los dolores, los picores que le produce la piel y la sequedad con cremas, porque no hay más. Y nos dijo todo lo que teníamos que hacer, y nos volvimos ya para nuestra casa. Los primeros meses, los primeros 2 años de la vida de Samuel fueron agotadores, tanto para mis padres como para mí. Mis padres, además, desde la perspectiva del shock que habían sufrido,
Porque mi padre, el hombre, se bloqueó mentalmente, se refugió en su trabajo, y mi madre, superada por el shock y por la depresión que después sufrió, se pasaba 24 horas al día con mi hermano. Era dedicación absoluta. No recuerdo que durmiera una noche completa, porque estaba todo el día pendiente de la sequedad de sus manos, del agrietamiento de sus pies, de había que echar las gotas en los ojos, de las cremas que había que darle. Ya digo, los 2 primeros años fueron agotadores. Y yo estaba allí ayudando en todo lo que podía, porque yo no es que pasé a un tercer plano, directamente desaparecí de la ecuación. Yo tenía 16 años, 17, yo estaba en el instituto, yo compaginaba estudios con trabajo. Bueno, para mis padres yo era un hombre y como tal no tenía que tener ningún tipo de atención. Es imposible culparlos, es evidente. El foco de atención lo tenía para todo mi hermano. Fueron años duros, los primeros estos, fueron años difíciles, pero fueron también años reconfortantes en muchas ocasiones. Recuerdo que yo siempre miraba a los ojos a mi hermano, nunca me fijaba en los problemas que él tenía en la piel. Por lo demás era un niño sanísimo, alegre, contento. Siempre iba al baño contento, estábamos un buen rato en el baño jugando. Recuerdo que teníamos que echarle, nos dijo que este doctor que le echábamos sal al agua de la bañera, que le venía muy bien. Al salir del baño le secábamos muy bien, mi madre y yo, las cremas, y venga cremas, y venga cremas. Luego lo sentaba yo aquí conmigo, y con un peine especial iba yo levantándole pues, las pieles duras que tenía en la cabeza. Se le echaba una crema que también nos dio de tanto frotar, de tanto frotar, de tanto frotar, pues se nos convirtió en la reina Richie. O sea, era un rizo espectacular lo que tenía en la cabeza, lo cual dificultaba todavía más la eliminación de esas pieles tan duras. Después pasábamos a quizás para mí la parte más difícil del día a día, era el tratarle los pies. Las grietas de los pies llegaban a ser profundas, al tal punto de impedirle andar con normalidad. Pero nunca un llanto, nunca una queja, siempre una sonrisa, siempre queriendo terminar para jugar conmigo. Esos momentos de después compensaban los otros momentos de agotamiento. Digamos que por mi parte llegó un punto en el que tras intentar superar el shock inicial, durante esos 2 años, durante la evolución de esos 2, 3 primeros años, es que no había tiempo ni para estar triste, ni para lamentarse, ni para quejarse por lo que había sucedido. Era 24 horas al día continuamente sobre él. Y como cuando no estabas atendiendo, le estabas intentando jugar con él, no te daba tiempo a nada más. Yo además dormía con él, con lo cual estaba mucho más pendiente. Me costaba a veces no dormir, estaba muy pendiente de que no se rascase por las noches. Se rascaba mucho por las noches cuando era pequeñito, hasta el punto que le ponía guantes. Bueno, no eran guantes, eran unas manoplas. Entonces, bueno, aunque se rascase ya no era lo mismo, y yo podía dormir un ratito tranquilo. Así fue pasando el tiempo, ya digo, los 2, 3 primeros años de su vida, con bastantes más sinsabores. Empezó el colegio, y en el colegio es donde yo he vivido los primeros días, la única vez que yo tuve la sensación de rechazo de la sociedad, de la gente, a mi hermano. Y curiosamente el rechazo no vino por parte de los niños, vino por parte de los adultos. Evidentemente, cuando empezó el colegio, hablamos con los profesores, lógicamente, o sea, era muy evidente lo que teníamos que decirles. Vamos, una enfermedad de la piel, requiere de un tratamiento a base de cremas y muchas precauciones, no puede estar expuesto al sol, tampoco al frío extremo, cosas que tampoco eran muy complicadas para el colegio. Pero los 2, 3 primeros días que yo acompañaba a mi madre a llevarlo al colegio, yo iba a todos los sitios donde tenía que ir. Mi hermana al principio, eso era una cuestión innegociable con mis padres. Sí que noté, percibí que algunas madres como que impedían que sus hijos se acercaran a mi hermano. De hecho, una de ellas le escuché
estas cosas que te quedan grabadas. Le escuché perfectamente como le decía al niño, no te acerques mucho a ese niño, que no sabemos si eso se pega. Eso fue muy, muy duro para mí. Fue la única vez que realmente sentí rabia por la gente, por la ignorancia de la gente sobre todo, pero tenía 17, 18, no, aquella tenía ya 18 años, empecé el colegio con 3 años y medio. Me dolió mucho, me dolió mucho. Es la única vez, ya digo, que sentí rechazo por parte de las personas, de los demás. Luego, cuando empezó el colegio, ya estaba, claro, pasaba más tiempo fuera de casa, tuvo la gran suerte de que ninguno de sus iguales, de los niños, lo veían diferente. Preguntaban la primera vez y se les explicaba, algunos decían, ah, vale, otros decían, ah, parece como que te has quemado. Y ahí quedaba la cosa. Nunca jamás por parte de los niños yo percibí ningún tipo de rechazo. Eso a mí me descargó mucha tranquilidad porque en todas sus etapas de la vida yo siempre había tenido mucho miedo a eso, al rechazo social. No olvidemos, estamos hablando de comienzos de los 90, no había ningún tipo de tratamiento más que unas cremas hidratantes, no eran ni cremas específicas para la ictiosis. Bueno, mis padres se gastaban una pasta, porque eso no entraba nada por el seguro, de cremas de Isdin, una pasta gansa, que eso paliaba, pero no minimizaba ni reducía ni las heridas, ni las grietas, ni la sequedad. Tú le dabas, quedaba perfecto y a la media hora volvía a estar otra vez con sequedad. Pero como digo, ese entrar en la escuela, ese continuar en el colegio, ese día a día suyo, con esa alegría que tenía, empezó a hacer que se minimizase, que se dejase de focalizar la enfermedad y que pasase a ser como un segundo plano. Es decir, hasta entonces mi hermano era un niño enfermo, pobrecito, pero pasó a ser un niño que tenía un problema de piel, nada más. No pasaba de ahí. No le afectaba en su día a día con los cuidados adecuados. A nadie le parecía extraño como lo veían y se empezó a establecer, ¿no?, una cierta normalidad en mi casa, con mis padres. Yo también empecé un poquito a bajar el ritmo de exigencia. Coincidió además con una etapa en la que yo ya por mi trabajo había empezado a trabajar, ya había terminado los estudios, había empezado a trabajar, me tenía que ir a trabajar a Madrid, y eso sí que también fue un golpe duro para mí porque de lunes a viernes dejaba de verlo. Mi padre seguía trabajando, mi hermana ya salía de la universidad y quedaban mi madre y él. Fue duro para mí porque yo estaba acostumbrada a que mi hermano fuese el punto sobre el que giraba toda mi vida. Sí, yo tenía mis estudios, yo tenía mis amigos, yo tenía mi trabajo después, pero era sus cremas, sus baños, su día a día, que estuviera bien. Era el único fin que yo tenía en esos momentos. Me costó mucho al principio, como digo, estar en Madrid sin él, no lo pasé nada bien, pero cada vez que volvía a casa los fines de semana yo le veía alegre, le veía contento, le veía, pues eso, que la enfermedad había pasado a un segundo plano. Empezaba también a saber gestionarse él con las cremas, empezaba a saber cuándo tenía que cuando tenía que pedirme que le cortara las uñas de los pies, algo bastante difícil, porque no sabías dónde terminaba la uña, dónde empezaba la piel dura, es muy complicado. Bueno, esa normalidad a mí también me hizo disfrutar más de él. No estaba tan centrado ya en que estuviera bien, que tuviera todo tipo de atenciones. No, como le veía ya bien y veía que él ya podía por sí solo, disfrutaba mucho más de él, estaba más liberado. Hay que entender también que estamos hablando de una diferencia importante de edad. Yo tenía por aquel entonces ya 22, 23 años y él tenía 15 menos, eran 6, 7 años, era bastante importante. Pero
no había diferencia cuando nos poníamos a jugar. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y pues al cabo de otros 2 o 3 años tuve que tomar la decisión más importante que he tenido que tomar en mi vida, que a la postre no resultó muy complicada, pero inicialmente sí que lo fue para mí. Yo llevaba ya 3 años de relación con mi pareja y me pidió que me casara con ella. Sí, me pidió ella a mí que me casara con ella. No todo va a ser al revés. Me lo pidió ella a mí. Y claro que iba a responder. ¿Cómo se le puede decir que no es? Pero eso supuso una decisión importante. Fijaros, mi mujer era de Barcelona, vivía en Barcelona. Yo soy de aquí, de toda la vida. Nos conocimos en el pueblo natal de su madre y de mis padres, en Jiménez de Jamuz. Y la decisión era: o yo me voy a vivir a Barcelona con ella, donde ella tenía toda su vida y un trabajo estable, o ella se venía a vivir aquí conmigo, donde yo tenía toda mi vida y un trabajo estable, y a mi hermano. No me costó tomar esa decisión porque la tomó ella por mí. Se dio cuenta de que yo no podía estar 1000 kilómetros separado de mi hermano. ¿Por qué no? Porque no podía, porque yo me sentía en la exigencia de, con el paso de los años, ser la prolongación de mis padres. Yo era por aquel entonces como una especie de hermano muy mayor o padre muy joven, y mis padres cada vez iban haciendo mayores. Y yo no sabía lo que iba a deparar el futuro de mi hermano. Tampoco sabía cómo iba a ir evolucionando su afección con la ictiosis. No sabía si iba a ir progresando adecuadamente, como así ha sido, si habría un empeoramiento. No conocía las necesidades que podría tener en un futuro, con lo cual mi mujer decidió por mí, nos quedamos aquí. Fue la mejor decisión que he podido tomar en mi vida, porque con el tiempo lo que he comprobado no es que mi hermano me haya necesitado, es que yo le necesitaba a él. Me ha enriquecido como persona durante todos estos años por su tenacidad, por por cómo ha afrontado su enfermedad, por cómo lo ha visto siempre como algo absolutamente natural. Bueno, sí, nací con ello. ¿Y qué? No pasa nada. Yo me doy mis cremas, yo me tomo mis medicamentos y ya está, no pasa nada. Con lo cual he podido disfrutar de él todos estos años y muchos más que voy a seguir disfrutando, e ir de menos a más. Es decir, toda aquella desilusión, toda aquella tristeza que se produjo cuando nació, toda aquella esa desolación y soledad de los comienzos, toda aquella lucha, toda aquella pelea para que él se sintiera bien, como afortunadamente el grado de ictiosis lamelar que él ha tenido, como digo, ha ido progresando adecuadamente, sin unas mejoras sustanciales, pero nunca ha ido a peor. Hoy en día le puedo disfrutar de maravilla, y me ha enseñado a mí mucho más que yo a él. Es verdad que las personas que convivimos con los afectados de la ictiosis tenemos 2 formas de comportarnos ante esta enfermedad: o dejarnos, o abandonarnos y lamentarnos de lo que creemos que es una injusticia. Yo al principio yo creía que era una injusticia, pero la vida no es justa ni es injusta, la vida es vida y viene como viene. O la otra opción es aceptarlo, afrontarlo, enfrentarlo y ganarle. Y ganarle la batalla al miedo, ganarle la batalla a la decepción y disfrutar de nuestro hijo, de nuestro hermano, de nuestra hermana, porque es que es así. Al final, cuando yo le miro a los ojos, lo que estoy viendo es otro como yo. No estoy viendo sus problemas de piel. Y sí que es verdad que en estos 34 años el bagaje como hermano ha sido súper, súper positivo, y yo estoy súper, súper orgulloso y súper contento de mi hermano. Podría seguir contando muchísimas cosas, podría seguir hablando mucho, podría seguir diciendo no sé cuántas vivencias más, pero bueno, como digo, es muy difícil sintetizarlo todo en tan poco tiempo. Ojalá podamos seguir viéndonos, yo pueda seguir participando
Me gustaría, cuando sea presencial, poder ir, poder disfrutar, poder participar, porque de verdad que estas experiencias enriquecen muchísimo y te hacen poner un poquito los pies en el suelo a todos aquellos que vivimos sin ningún tipo de problemas. Porque, como decía mi abuelo, habiendo salud, hijo de todo se sabe. Y no hay nada más, no hay más problemas que los que nosotros nos queramos generar si tenemos buena salud. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme, espero que haya sido grata mi charla y bueno, pues que os haya entretenido. Muchas gracias, de verdad.